¿Cómo les va? Bienvenidos. Through the Past Darkly. El Big Hits Volumen 2 de los Rolling Stones, publicado en septiembre de 1969, también acompañando lo que había sido la difusión del simple Honky Tonk Woman, nada más y nada menos. La última sesión fotográfica de Brian Jones en los Rolling Stones y un par de meses antes de que salga publicado el extraordinario Let It Bleed. Bienvenidos a Rolling Stones Records. Vamos a escuchar alguna canción. Dale, está. Se pueden ir suscribiendo al canal, compartir este material si te gusta, difundirlo. Traeremos varias ediciones, hablaremos un poco de este compilado que fue un gran éxito de ventas para los Stones, o para Decca, o para Klein en realidad. Aunque fue publicado en el 69, la gran mayoría de ese dinero supuestamente fue a las arcas de las compañías, los sellos. Bueno, escuchamos Sometimes Happy, Sometimes Blue, la previa de lo que fue Dandelion o Dandelion posteriormente. Through the Past Darkly, el video el día de hoy. Soy César Barzay desde la Patagonia, Argentina. Les mando un abrazo grande. Saben ustedes que tienen diferente listado de canciones. Incluso uno tiene 11 y el otro tiene 12 canciones, acorde si salió en Inglaterra o si salió en Estados Unidos. Esto más adelante ya no se produciría y siempre saldría el mismo compilado con exactamente las mismas canciones y el mismo orden de canciones en diferentes partes del mundo, casi en todos lados, al menos en los mercados más destacados, como habitualmente se impone tanto Gran Bretaña como Estados Unidos. Pero estos salieron con diferentes canciones. Esta es la versión de acá. Allí tiene diferentes canciones y esta es la versión London, o sea, de Estados Unidos, donde también pasa esto. Y esta fue la última sesión de fotos de Brian Jones con los Rolling Stones, donde estaba Edan Russell, el que también le hizo su última sesión de fotos a Brian en Coachford Farm, esa que está Brian con la chaqueta de Estados Unidos, esa misma, fue el mismo fotógrafo. Con la idea que surgió en el momento de romper ese cristal gigante que se anteponía entre el fotógrafo y los músicos, primero todos apoyados sobre el vidrio, y quedaron varias tomas obviamente de estas fotos dando vueltas que incluso el mismo fotógrafo vende a una cantidad considerable hoy por hoy. Vamos a ir mostrando entonces un poco de todo este Through the Past Darkly, algo así como a través del oscuro pasado, vendría a ser la traducción, algo similar a eso, al menos. Yo creo que hay una coma por allí y ellos estaban inspirados también por una película que estaban viendo por ese entonces. En estos libros de discografía mundial, aquí aparece El Pentágono, una rareza total. Vamos a ponernos las gafas y vamos a leer un poco. Ahí aparece. Y acá dice, acá están las dos versiones, ¿no? La edición original argentina, que salió creo que en 1970 acá en Argentina, como El Pentágono, y la década del 80, creo que el 87 fue ya reeditado y tiene este formato tradicional. Dice que Argentina tomó la edición de Through the Past Darkly de Gran Bretaña, la versión inglesa, y que tiene el particular título de El Pentágono en su portada. Aunque tiene 8 lados, lo dice acá, sí, tiene 8 lados, se tendría que llamar el octogonalo, dice acá. ¿El octogonalo? Así dice aquí, recuerdo, es un libro alemanes. Y lo califican con 3 estrellas como valor de coleccionista, justamente acá.
Más acá estaba Saca tu burro de aquí, todos estos realmente fueron muy pero muy llamativos para los coleccionistas. Voy a mostrar ahora los CDs y los cassettes. Y después vamos a ver el tema de la sesión fotográfica y vamos a ver el tema de la diferencia que hay entre la versión británica y la versión estadounidense. Bueno, así es el Through the Past Darkly, ¿no? Con algunos cambios ahí atrás. Depende de la edición que obviamente que uno busca, ¿no? Esta es como que la foto original. Y esta es la misma pero ampliada. Allí. Depende de la edición en cassette también, o tomaba la versión norteamericana o tomaba la versión estadounidense. La primera vez que apareció en CD, el Past Darkly, es esta. En la primera tanda no apareció. Recién apareció en esta, en la segunda edición en CD, el compilado. Que este tiene Painting Black, Ruby Tuesday, Jesus Rainbow, Jumping Jack Flash, Mother's Little Helper, Let's Spend the Night Together, Honky Tonk Woman, Dandelion, a 2000 años luz de casa, Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow y Street Fighting Man. O sea, muchas canciones que en ese momento, septiembre del 69, no habían sido incluidas en LP y sí en simples. Así que era una novedad que esté justamente en LP por aquel tiempo. En la diferencia, por ejemplo, con la edición japonesa, ¿no? Que, por ejemplo, aquí tiene, este empieza con Jumping Jack Flash, este empieza con Painting Black. Y este tiene Will Love You, tiene You Better Move On, por ejemplo, y tiene Sitting on a Fence. Por ejemplo, que este no lo tiene. Por eso hay diferentes cambios. 11 canciones, 12 canciones, pero una toma formato estadounidense y la otra toma el formato británico, por supuesto. Esta, por ejemplo, empieza con Painting Black. O sea, la edición original que todos conseguíamos en aquella época, empezaba con Painting Black, y esta igual. Con la diferencia acá la parte de atrás de los CDs. Esta lo tendrán muchos, que eran estos DSD, sí, DSD Remastered, que salían por el 2002 y 2003. Vamos a bajar un poco la música, si no se nos complica. El japonés, que tiene acá los nombres de las canciones en japonés, obviamente, poco se entiende, que salió con el formato octogonal, ahí, salió con el formato octogonal también el CD, capaz a alguno le interesa esto, lo vamos a mostrar un poco más, ahí, y con, incluso en ese enunciado, reitero que fue en realidad el primer disco de los Rolling Stones. Sí, ese primer álbum de los Rolling Stones que sale publicado cuando había muerto ya Brian Jones en julio y esto salió en septiembre. Y aquí había, no sé si una frase que alguien dedicó a Brian o alguna frase que habrá dicho Brian en algún momento. Bueno, el CD. Ahora lo vamos a leer eso y en español también. Y bueno, la edición rusa característica, ¿no? Que tiene también las 12 canciones. Y como son estas versiones rusas, tienen varios bonus track. Y lo más interesante también, aparte de los bonus track, creo yo, es todo lo que contienen en cantidad de letras, de fotos, de cómo salió el álbum con diferentes portadas en el mundo. Eso está muy, muy bueno. Y que hacen una réplica exacta de cómo fue el LP. Así que eso sí que está bueno mostrarlo. Muy bueno mostrarlo, está eso. De estas ediciones rusas. Mucho se especuló también a lo largo de los años por qué se llama el Pentágono en Argentina. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué pensás vos? Se ha dicho absolutamente de todo. ¿Por qué se llama el Pentágono si en realidad tiene forma de octógono? Alguno he leído por ahí que cree que es porque entre todos estos forman un pentágono. Aquí adentro, si unimos las partes de los 5 muchachos allí. Y otros porque apela directamente a un nombre de un estilo de arte o un estilo de pintura. Algo así, si mal no recuerdo. Lo concreto, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Por qué pensás que se llama el Pentágono en Argentina? Que es un buen tema como para tratar. Bueno, hablemos del Pentágono, vamos a mostrarlos. Primero los dos pentágonos argentinos. El primero de todos, así. Y en ese mismo tiempo, una edición así. Normal.
y esta en forma con los 8 lados. La contratapa es igual, ambos que dicen London. Vamos a abrirlo. El Pentágono. Y este tiene el saltarín Jack Flash, pequeña ayuda a mamá, a 2000 años luz del hogar, pasemos la noche juntos, mejor que te apresures y nosotros te queremos. En el lado B, hombre que pelea en la calle, ella es un arco iris, Ruby Martes, Dandelion, Indeciso y Damas de Honky Tonk. Arreglos por los Rolling Stones, producido por los Rolling Stones, producido por Jimmy Miller y Andrew Loog Oldham, tapa y diseño fotográfico por Edan Russell, a quien nombrábamos recién. Todas las selecciones escritas, así dice, todas las selecciones escritas por Mick Jagger y Keith Richards, excepto Mejor que te apresures, escrita por Arthur Alexander, o sea, You Better Move On. La foto característica está adentro y la dedicatoria a Brian acá, que ahora la leemos en español, ahí, que dice Brian Jones, 1943-1969. Bueno, Brian había nacido en el 42. Ya había un error justamente en ese sentido. Cuando vean esto, recuérdenme y piensen en mí. Que diga el mundo lo que quiera, pero hablen de mí con honestidad. No tiene una firma abajo, no se sabe si alguna vez Brian habrá dicho eso o directamente fue una idea de alguien escribirle eso. El Pentágono argentino, el segundo, que en este caso tiene adentro como tapa interna de esta, la misma dedicatoria a Brian y bueno, el disco así, ¿no? Directamente el disco así. Se llama El Pentágono. Y este vinilo argentino, que lo he mostrado todo esto en la discografía argentina, en vinilo, hay 4 videos subidos de discografía argentina en vinilo que pueden ver y recorrer por este canal. Este vendría a ser el Pentágono 2, pero ya se llamó Through the Past Darkly, el nombre original. La foto interna la usaron para la contraportada. La dedicatoria a Brian, que está ahí, eso siguió sin arreglarse, dice 1943-1969, reiteramos que Brian nació en el 42, y son las mismas canciones de la edición original, las 12 canciones. Las mismas canciones de la década que el del 70, acá en este disco se publicó en el 70 en Argentina, un poquito más adelante, y esta es una reedición de la década del 80, Through the Past Darkly. Bueno, ¿qué más vamos a mostrar? A ver, este es el Decca y este es el London. Escuchen la diferencia. Vamos con el London ahora. Adentro es todo igual, pero tiene canciones distintas. Escuchen las canciones que tiene la versión de London, la de Estados Unidos. Painted Black, Ruby Tuesday, She's a Rainbow, Jumpy Jack Flash, Mother's Little Helper y Let's Spend the Night Together. Honky Tonk Woman, Dandelion, a 2000 años luz de casa, Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow y Street Fighting Man. Tiene 11 canciones y cambios, ¿no? Diferentes cambios. 11 canciones, la versión London estéreo en este caso, está azul, versión London estéreo. Y si vamos a la misma, pero a la Decca, la versión Decca, allí notarán los cambios que tiene, porque esta tiene diferentes canciones. Jumpy Jack Flash, Mother's Little Helper, algunas coinciden, 3 o 4 coinciden. El 2000 Light Years From Home, Let's Spend the Night Together, tiene You Better Move On y We Love You, que no estaba en la otra. Street Fighting Man, She's a Rainbow, Ruby Tuesday, Dandelion, que no tiene la otra. Sitting on a Fence, que no tiene la otra. Y Honky Tonk Woman, que en ese momento Honky Tonk también aparecía por primera vez en el EP como alguno de los simples y canciones contenidas en EP de esos tiempos. Bueno, les doy tiempo para que se vayan suscribiendo al canal. Recuerden que pueden ser miembros de este canal, donde dice unirme. Si ustedes quieren, pueden ser miembros y ahí tienen diferentes ventajas, incluida que les enviemos
discografía, videos, películas, todo lo que ustedes quieran relacionado a Rolling Stones. Vayan suscribiéndose, que es gratis, y nos ayudan a que este contenido vaya circulando en YouTube. Algo importante es que nuestro Instagram es @RollingStonesRecords62. Ahí se pueden sumar. @RollingStonesRecords62. Y le mando un abrazo grande a Rafael allí en Uruguay, que me da una mano muy, muy importante como fan de los Rolling Stones y diseñador, para que este canal, por lo menos visualmente, más allá de que esto, bueno, esto no se puede arreglar, él no se hace cargo de esta cara. Él no puede hacer nada en ese sentido. Sí, todo lo que es la estética, las fotos de perfil, las miniaturas, lo que es imagen en sí en YouTube, bueno, es todo responsabilidad de Rafael, a quien le mando un abrazo grande. Búsquenlo a Rafael, búsquenlo. Y si no, nos dicen a nosotros y les decimos cómo lo pueden contactar. Reediciones que salieron a lo largo del tiempo. Reedición Decca, sabía siempre que hay que agarrarlo con mucho cuidado, porque ahí en este sector es que se le rompía. Y acá, ahí está el vinilo, estos vinilos poderosos de 180, fuertes. Acá el estéreo, celeste en este caso. Como siempre le digo, los estéreos siempre es celeste, azul, a veces casi violeta. Y los mono son rojos o bien un rojo más pálido o rojo casi bordó, furioso. Depende, hay distintos. Acá dejé separado el magnífico Taschen, el histórico libro que los Rolling Stones publicaron. ¿Por qué lo dejé separado? Porque en este sector, acá, está algunas imágenes de las varias que hay de la sesión fotográfica de Through the Past Darkly. Ellos hicieron esta sesión, si mal no recuerdo, en mayo o marzo o mayo de 1969. Nadie sabía en ese momento o tal vez Jagger y Richard lo sabrían, que iba a ser la última sesión fotográfica de Brian Jones en los Rolling Stones. Por eso hay algunas imágenes ahí. Pero fue la última de Brian en los Stones. Y acá está una de las que no quedó. Es muy parecida, pero no es la que quedó en el disco. Eso quería mostrarles también, como dato de color en este sentido, para lo que es el álbum. Después hay más fotos de Dan Russell, que en ese momento estaba por todos lados siguiendo la carrera de los Stones y que cubrió toda la gira de Let It Bleed. En el 69 estuvo gran parte del tiempo con los Stones justamente, este hombre. Esta es otra edición diferente que tiene estos bordes negros acá, pero para que sea normal, cuadrada. Es una versión holandesa del Through the Past Darkly y con el vinilo color. Al que le gusta este tipo de cosas, lo muestro. Decca y el color ahí. Y después vamos con las últimas dos. Japonesa, que dice London. Siempre la portada clásica. Habrán visto imágenes donde están los muchachos desesperados con banquetas y pegándole al vidrio con todo. Bueno, esta escenografía se las hicieron ellos mismos. En bronca en ese momento, y no lo rompieron, lo trizaron por todos lados, pero no lo rompieron. Y esta, una edición Record Store Day de el disco, versión Decca y versión estéreo también de este disco. Acá aclara justamente que es el segundo grandes éxitos de los Rolling Stones. El Big Hits fue el primero, pero como compilado también estaba Flowers, aunque tenga también canciones extra, estaba Flowers, así que viene como a ser el tercero en definitiva. Through the Past Darkly. Les quiero agradecer por acompañarme en este video. Soy César Versailles de la Patagonia Argentina. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan, así que no lo juzguen demasiado severamente, y si alguien va a hablar de él, que hable con honestidad de Brian, fundamentalmente, como dice en el interno del vinilo. Ya fuimos haciendo también videos sobre otros compilados de los Stones. Está Flowers, está Big Hits, está Jump Back, está Hot Rocks, está More Hot Rocks, y no sé si alguno más. Está el de Rarities,
y creo que algunos más hicimos sobre compilados exclusivamente de los Rolling Stones. No, creo que no hay ninguno más. Pero siempre, por suerte, estos muchachos es tan extensa su discografía y su carrera que siempre hay más material como para que sigamos mostrando en este canal que nos genera tantos amigos gracias a los Rolling Stones, que estamos eternamente agradecidos. Les mando un abrazo grande, gracias y hasta la próxima. Y recordá que en el canal hay 130 videos aproximadamente relacionados a Rolling Stones, que cuando tengas tiempo y tengas ganas de ver, estás más que invitado o invitada.